Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre de poder juntos alimentarnos de la palabra de Dios. Qué regalo tan grande tenemos de que el mismo Dios nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Lo importante es que tú tengas el oído abierto, que estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Por eso vamos a recibir esta palabra, que es una palabra muy importante para nosotros. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con la saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige. El Señor estaba por la región de Tiro y de Sidón, fuera del territorio de Israel, en tierra de paganos, y regresa a Galilea, a su tierra. Dice que le llevaron a un hombre sordo y mudo. Ojo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que por tus pecados, por algo que has hecho, te cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Dios te habla en las Sagradas Escrituras, te habla en los acontecimientos, te habla en las situaciones de tu familia, te habla en las situaciones de tu trabajo, en los acontecimientos de nuestro mundo, las epidemias, las tormentas. Dios está hablando. Hermanos, nada sucede por casualidad. Dios nos habla en los acontecimientos. Pero hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros pecamos, caemos en adulterio, caemos en la pornografía, robamos, guardamos odios y resentimientos, nuestros oídos quedan cerrados a la escucha de Dios. No quiere decir que Dios no te hable, Dios te sigue hablando, pero tu pecado te deja sordo. Y entonces no entiendes por qué te suceden las cosas. Vas a misa y te aburres, te aburre la predicación, porque tus oídos están cerrados. Dios te habla a través de tu esposa, a través de tu esposo. Dios te habla a través de un conocido, pero tienes el oído cerrado por un pecado. Es mentira que los pecados no tengan consecuencias. Todo pecado, absolutamente todo, nos afecta. Y nos afecta en la medida de la gravedad del pecado. A mayor pecado, mayor afectación en nuestra vida. A menor pecado nos debilita la caridad, pero los efectos son menores. Por eso hay veces andas desesperado, andas de malas, no soportas nada. Son las consecuencias del pecado.
No escuchas a Dios, Dios parece que no te hablara. Dios te sigue hablando. Por eso este hombre es sordo. Pero otro de los efectos de tus pecados es que quedas tartamudo. ¿Qué significa eso? Que ya tu lengua no le brota bendecir, glorificar a Dios por nuestra vida. No te sale decirle al Señor, bendito seas a pesar de los problemas que tengo. No te brota del corazón decir, Señor, yo te alabo en medio de mis enfermedades. Yo te glorifico a pesar de que hay tantos problemas, porque sé que en esos problemas se manifiesta tu poder y tu mano. No te brota. El tartamudo quiere hablar, pero hay algo que le traba y no puede hablar con claridad. El tartamudo es la figura del cristiano que ha pecado, que quiere bendecir a Dios, lo quiere glorificar y ya no le brota en su corazón. Ya no le salen las palabras. Tal vez canta, tal vez habla a Dios, pero le cuesta hacerlo con claridad. Es más, se nota en la asamblea. Cuando estamos en la Eucaristía y la gente está en un pecado fuerte, no le brota la alabanza. Si le decimos aplaudan al Señor, no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque están tartamudos. Y así te ve hoy el Señor. Sordo, que no escuchas su palabra, no le entiendes a lo que te dice. Tartamudo, porque no puedes glorificarlo. Y dice la palabra que le suplicaban que le impusiera las manos. La iglesia constantemente pide al Señor que ponga las manos sobre todos esos hermanos que por el pecado están sordos y tartamudos. Qué importante es la oración de la iglesia. Y cuando digo la oración de la iglesia, no me refiero exclusivamente a la oración de los sacerdotes, la oración de las religiosas, no. La oración de todos los cristianos, la oración de tu familia. Si hay alguien, tu mamá, que reza su rosario pidiendo por ti, la abuelita que siempre está pidiendo por sus nietos y por sus bisnietos, esa es la oración de la iglesia, pidiéndole al Señor que ponga las manos sobre ese hijo alcohólico, pidiéndole al Señor que ponga su mano poderosa sobre ese matrimonio que se está destruyendo, pidiéndole a Dios que ponga su mano sobre ese hijo que ha caído en el alcoholismo. Qué importante, qué necesario es que los cristianos no se cansen de levantar sus manos a Dios en la oración y pidan por todos los hermanos que están sordos y tartamudos por sus pecados. Las oraciones del cristiano no son inútiles, llegan hasta la presencia de Dios y Jesús las escucha y se acerca a este hombre. Dice que lo apartó a un lado de la gente y le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Fíjate esto, el dedo significa el poder de Dios, el poder creador, y le tocó la lengua con saliva. Si yo no tuviera saliva no podría hablar. La saliva hace presente la palabra. Es el poder de Dios y su palabra la que tocan a este hombre, la que tocan su sordera, la que tocan su tartamudez. Es el poder de Dios en los sacramentos, el poder de Dios en su palabra simbolizado en la saliva. Cuando tocan tus oídos, cuando tú te confiesas, Dios está poniendo su dedo en tus oídos.
Cuando tú confiesas tus pecados al sacerdote, Dios está poniendo saliva, palabra de Dios en tu boca. Y después dice, mirando al cielo suspiró y dijo, Éfeta. Esto es lo que pronuncia el Señor sobre ti en estos momentos. Éfeta, ábrete. Que se abra tu boca para que puedas alabar a Dios. Que se abran tus oídos para que escuches lo que Dios todos los días te está diciendo que realices. Éfeta. Y dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Porque, hermano, cuando Dios te toca, cuando tú permites que Cristo toque tus oídos, toque tu boca en la confesión, cuando tú permites que Dios te toque con su saliva, con la predicación, con la palabra de Dios, en algún círculo bíblico, en algún grupo de oración, en algún movimiento en tu parroquia, cuando tú lo permites, Dios actúa y Dios hace nuevas todas las cosas. Dice que le mandó que no lo dijera a nadie, porque Jesús no quiere que la gente lo busque por milagritos. Cuando el Señor realiza un milagro en una persona, es para que esa persona se dé cuenta que el reino de Dios ha llegado ya, que las palabras de Jesús son verdaderas. Y la prueba, la garantía de ello, la garantía del reino es que Jesús realiza milagros en algunas personas. Por eso le dice, no se lo digas a nadie, no quiero que la gente venga por milagritos. Yo quiero que la gente escuche y deje que Dios gobierne su vida, que sea Dios el que se mete en esa familia. Y dice, cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Porque, hermanos, cuando Dios ha hecho algo en nosotros, no nos podemos callar, lo tenemos que decir. Si Dios ha hecho algo en tu vida, si te ha sacado de algún pecado, si te ha devuelto el oído, si puedes bendecirlo, es verdad, no podemos quedarnos callados. Tus hijos tienen que escuchar lo que Dios hizo contigo. Tus nietos tienen que saber cómo era tu vida y cómo fue cambiando con el Señor. Y dice, y todos asombrados decían, qué bien lo hace todo. De verdad, todo lo que Dios ha permitido en tu vida está bien hecho. Tal vez te duela, tal vez haya situaciones que te hayan sacudido, pero cuando tú descubres qué es lo que Dios ha sacado de esos acontecimientos difíciles, no nos queda más que exclamar, qué bien lo hace todo. Dios no se equivocó con tu vida. Dios no se equivocó con tu matrimonio. Dios no se equivocó con tus hijos. Dios todo lo hace bien. Somos nosotros cuando nos apartamos de Dios, cuando abandonamos a Cristo y pecamos, que arruinamos los diseños de Dios. Y Dios tiene que venir a reconstruirnos. Por eso, ponte en las manos de Jesús, que te devuelva el oído, que te devuelva la alabanza. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga. Nos escuchamos la próxima.